mío, ay sí. Entonces la alternativa, para que se quede grabada, la alternativa es la letra E. Vamos a la siguiente. Ahí está. Una cadena trófica media a mí me enredó cuando la vi, por si acaso. Siempre reconozco cuando un ejercicio o me queda grande, o me equivoco, o me enredo. Y en este caso me enredé. Tuve que leerla muy bien porque hay un dato que a mí en lo particular me hizo ruido y que me hizo buscarlo. Que este. Y en realidad no era tan enredado. Por eso les digo, me enredé. Cuando en realidad no era tanto. El siguiente diagrama representa una trama trófica. De acuerdo a la información proporcionada, ¿qué organismos son especialistas y omnívoros respectivamente? ¿Qué organismos son especialistas y cuáles son omnívoros respectivamente? Cuando se dan estos casos, lo ideal es tratar de ordenar esto, ¿ya? ¿Cómo lo ordeno yo? Tengo la tendencia a rayar, para valer. Entonces, el 1, el 2 y el 3, a mi juicio, son individuos productores. El 4 y el 6, a grandes rasgos, a menos que tenga, aquí es donde entra el análisis, ¿ya? El 4 y el 5, ¿verdad? Son los individuos que posiblemente sean consumidores primarios. Ya vamos a colocarle ahí para que pueda entrar lo demás. El 6 y el 7 deberían comportarse como consumidores secundarios. Y el último debería ser el consumidor terciario o depredador final. Consumidor terciario. Entonces, con esos datos más o menos yo tengo que ver cuál es cuál. Ahora, ¿por qué le digo que no se da? Porque aquí hay una cadena 3, 5, 8. Entonces, este 8 puede ser consumidor secundario y terciario a la vez. Lo mismo aquí, el productor, el 1, se salta el 4 y pasa directamente al 6. Y el 6 podría ser consumidor primario. ¿Ya? Entonces, esos datos hay que anotarlos individualmente, por si acaso. Aquí habría que escribir a mano, consumidor primario. ¿Profe? Este puede ser secundario y primario a la vez. Cuénteme. Creo que por las palabras puedo decir cuál es. ¿Me permite explicarlo? Dele nomás. Ya, a mi entender, con especialista se refiere a un animal capaz de que tiene más de una fuente de alimento, es decir, que no depende estrictamente de una única fuente. Un especialista, pero es que en ese caso sería generalista, porque puede comer cualquier cosa. O no cualquier cosa, pero alimentarse de varias fuentes. Entonces, justamente eso es lo que a mí me enredó. Entonces tuve que buscar la definición de especialista y efectivamente era correcto lo que había pensado en un principio, para que se den cuenta que a mí también me pasa eso de que, chuta, me hace dudar una palabra y cambio la definición y ahí es cuando empiezo y no saco la alternativa, que es lo mismo que les pasa a veces a ustedes, por eso los entiendo. El especialista es un individuo que tiene una fuente alimenticia. En español tendría que alimentarse solo de una flechita. Una sola flechita le llegaría a él. ¿Ya? Y en ese caso, el 5 es cierto. ¿Ya? El 5 recibe solo una fuente alimenticia. El especialista, la antítesis del especialista sería el generalista. ¿Ya? El generalista es el individuo que tiene muchas fuentes alimenticias porque se alimenta generalmente de cualquier cosa. En este caso, el 4, por ejemplo, sería generalista porque consume del productor 1, del productor 2 y del productor 3. ¿Ya? Y por lo que veo aquí, no hay otro especialista que no sea el 5, porque el 5 en este caso se alimenta solo del 3. A diferencia del 4, que es completamente generalista, o del 8, que tiene varias fuentes alimenticias, producto de que recibe muy poca energía disponible, o dispone de muy poca energía. ¿Ya? Entonces, el especialista, y vuelvo a repetir, es el que recibe solo una flechita, la B y la D empiezan con el 5, entonces debería ir por ahí, ¿ya? O la B o la D. Considerando eso, la D, mira, la D tiene al 8, y dice que es omnívoro. El 8 no va a ser omnívoro ni llorando porque es carnívoro. De hecho, yo diría que es estricto, es carnívoro estricto, ¿ya? Porque consume del 6, consume del 7, consume del 5 a veces, pero todos son carne. En ningún momento el 8 come algún tipo de productor que es el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Entonces, forzosamente, la alternativa debería ser, de hecho, aquí veo en el chat que me llegó la respuesta correcta, debería ser la letra B. ¿Ya? Sí, eso. Entonces, especialista,
Vuelvo a repetir, yo tuve que buscarla porque me hizo dudar. ¿Ya? Estaba precisamente entre, cuando la vi en un principio, yo pensé lo mismo que decías tú, o dudé con respecto a eso. Pensé que el 4 era el individuo que podía ser especialista, pero en realidad no, pues es el que se alimenta o el que recibe una sola fuente energética. Y en este caso, el 5 solo recibe una flecha. Y esa sería la única fuente de la que dispone. Cuénteme. El consumidor primario siempre es un herbívoro, si no me cierto. Sí, es un herbívoro entonces, estricto. ¿y los carnívoros y el omnívoro en qué orden ¿En qué se diferencian? o no tienen, o sea, no, en qué orden irían, por ejemplo, el consumidor secundario, el tercero? Lo que pasa es que el omnívoro puede ser primario o secundario. ¿Ya? Precisamente porque el omnívoro puede alimentarse de plantas como de animales, ¿ya? Entonces puede ser carnívoro y herbívoro a la vez. Entonces puede jugar con esos dos nichos ecológicos y como puede tener esa dualidad, es omnívoro, ¿ya? Entonces el omnívoro puede ser primario o secundario. Y el depredador final, por eso siempre hago la distinción entre el consumidor secundario, el terciario, y lo defino como depredador final porque es el que, uno, en número va a estar muy reducido, ¿ya? Porque dispone de muy poca energía, y lo otro es que lo más seguro es que sea carnívoro estricto. Fisiológicamente su sistema sea el sistema de un depredador altamente especializado, porque no se puede dar el lujo de perder una presa. Lo más seguro es que sea o un puma, o un cóndor, ahí ya para ser más general, podría ser, no sé, un león, o podría ser un águila, ya un águila calva, aún más específico todavía, donde están reducidos mucho en número en su ecosistema, y lo más seguro es que la presa no se les escape, ya, porque no pueden darse ese lujo de perder una presa. ¿Ya? Entonces el carnívoro puede ser secundario o terciario, ¿ya? Ahí depende, si es un carnívoro intermedio, que pasa energía todavía a un siguiente nivel, o en la parte final del eslabón. ¿Ya? Si es la parte final del eslabón, es un depredador final. El omnívoro puede ser primario porque come plantas, como puede también, por ejemplo, el 6 es omnívoro claramente, porque come del 1 y come del 4. Entonces puede comer carne como puede comer plantas. ¿Ya? Y en ese sentido, el 6 puede ser primario, si considero la secuencia 1, 6, 8, o puede ser secundario si considero la secuencia 1, 4, 6, 8. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el omnívoro puede ser primario o secundario. Por lo tanto, en este caso, ¿ya? Que es un ejercicio del año antepasado, ¿ya? La alternativa correcta es la letra B, como me llegó. No, para el caso de Agustina no le voy a seguir respondiendo, pero no es cierto. No es mi caso. Lamentablemente, yo soy de un equipo de fútbol que sabe sufrir actualmente, por si acá. Letra B. B. Voy a cerrar aquí para que sea la B. B, muy bien. Bueno, ahí tenía la respuesta. Sí, pues sí la tenía. Aquí está. Ahí está. Los niveles tróficos. Y aquí vamos a hacer varios ejercicios de niveles tróficos. Voy a borrar. Ahí sí. Niveles tróficos. Tenemos los productores o primer nivel trófico. Si les colocan los niveles, uno se puede enredar porque siempre se confunde que el consumidor, tienen consumidores secundarios, ¿ya? Entonces se confunde el consumidor primario con el primer nivel trófico y nada que ver, ¿ya? El productor es el primer nivel de la cadena, ¿ya? Y el consumidor es el primero en comer, por lo tanto vendría a ser el consumidor primario. Segundo nivel trófico, consumidor secundario. Tercer nivel trófico, consumidor terciario o depredador final. Es raro que tengan un quinto porque lo más seguro es que ese pobre animal no disponga casi de mucha energía. Por eso normalmente están entre 4 y 5, perdón, entre 3 o 4 niveles, no más allá de eso. ¿Ya? Y el consumidor terciario entonces sería el tercer nivel trófico. Aquí les di un ejemplo bien nacional, por si acaso. Y ojo con los descomponedores no son parte de una transferencia energética, ¿ya? Porque recuerden que las transferencias energéticas son unidireccionales, tienen un principio y un fin porque la energía se va a acabar. El descomponedor es clave en el reciclaje de la materia, ¿ya? Entonces restablece la materia y son los que generan los ciclos de materia, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre, ¿ya? Por lo tanto, los descomponedores trabajan a todo nivel sobre los productores, descomponiendo productores muertos, consumidores primarios muertos, secundarios muertos, terceros muertos, y devuelven esa materia siempre al productor.
Ya, los descomponedores rara vez le pasan la materia orgánica reciclada al consumidor primario, ¿ya? A menos que tengan una estrecha relación, pero no se da. Ya, ahí estaríamos en ambientes casi muy extremos, casi termófilos, por así decirlo, en un volcán submarino podría darse una cuestión ahí donde tienen organismos que ni siquiera hacen fotosíntesis. ¿Ya? Pero sería una cadena muy, muy rebuscada, dudo que les salga algo así. Si se dan cuenta, las cadenas son bien generalistas, son bien generales, ya no productores, consumidores de distintos tipos, pero no más allá de eso. ¿Ya? ¿Profe? Cuénteme. Un ejemplo que me imagino que sería de consumidor cuaternario sería el de aquel que pueda depredar al que ya se considera un máximo depredador. Sí, por ejemplo, no estoy seguro. Ahí, no la orca. Seguro. La orca puede depredar tiburones. Claro, o pueden comer de tiburones, incluso podrían matar hasta delfines. Así ahí podría ser. Claro, y la orca, si te das cuenta, no son muchas. Normalmente hay otro tipo de cetáceo, ¿ya? Que esté por debajo de la orca. La energía que dispone es muy poca. Más encima tienen un ciclo de vida bien particular. Su potencial biótico no es muy alto. Esta organización entonces se centra en cómo la energía fluye, que era lo que les decía, ya desde productores a consumidores, pero si meten a los descomponedores estarían en un proceso de ciclo de materia, no de energía, porque vuelvo a repetir, la energía tiene principio y fin, siempre los traspasos son unidireccionales, entonces al descomponedor no lo podrían colocar en ninguna parte porque el descomponedor cumple la misma función en todo nivel, ¿ya? Y lo otro es que él no obtiene un gran porcentaje energético, más que nada lo que obtiene es el reciclaje de materia, ¿ya? Otra, pero esta la hacen ustedes. Dentro de del 2019, admisión 2019, en realidad es la prueba del 2018, ¿ya? En la trama trófica, ¿qué organismos ocupan más de un nivel trófico? Pregunta 16. De hecho, a esa altura, entre la 15 y la 18, se van a ir encontrando con este tipo de preguntas. Vamos a... ¿Por qué me preguntaste eso, Agustina, a todo esto? ¿Por qué creo que pasó algo o no? Esto es para puro molestar a mis compañeros, colegas, que son de... Ah, que ahora empezar el partido del Colo. Claro, ahora es el partido del Colo, justamente. Pero está empezando, no es tanto. No es tanto. ¿Y cuántos ejercicios me quedan? Vamos a revisar el tío. 1, 2, 3, que son 3 de cadenas alimentarias. Y después vamos a ver 2, 1 de fotosíntesis, 1 de bioacumulación, que quiero llegar a ese, y el último es de densidad poblacional. ¿Por qué no lo coloqué al principio? ¿Agilado o no? Ya. En la trama trófica, ¿qué organismos ocupan más de un nivel trófico? Quiere decir que pasa eso que me preguntó el Diego, que pueden ser omnívoros, por ejemplo, que pueden ser consumidores primarios o secundarios, ese en ese caso tendría más de un nivel trófico, o un depredador final, que podría ser consumidor secundario o terciario. ¿Ya? Se quedó atrás mi respuesta. A ver, veamos tu respuesta, veamos si es cierto. Sí, yo creo que esa es tu respuesta. ¿Cómo saberlo? Así a simple vista, me voy a dar un tip muy, muy, muy simple para poder determinar. Busquen siempre el animal que tiene más flechas disponibles, al que le llegan más flechas. Si hay un animalito al que le llegan muchas flechas, lo más seguro que ese sea el que tiene más de un nivel trófico. Ahí después las pueden ir comprobando una por una. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el insecto recibe una sola flecha, la ave insectívora reciben una, los reptiles una, como que todo aquí, miren, las liebres reciben 2 flechitas, pero los zorros reciben de roedores, de liebres, de reptiles, de ave insectívora. Estos zorros son unos tremendos, parece aquí, se comen de todo. Vamos viendo, miren, en el ciclo del pastizal, roedores, zorros, el zorro es consumidor secundario. En las plantas con semillas, liebres, zorros, también es consumidor secundario, porque es productor, consumidor primario, consumidor secundario. Pastizal, liebre, zorro, consumidor productor, la liebre es primario, zorro secundario. Hasta aquí sigue siendo secundario. Pero miren qué pasa aquí, pues, plantas con semillas, insectos, reptiles y zorros. Entonces aquí tienen productor, consumidor primario, secundario y terciario. Entonces en este caso el zorro, gran parte pasa a ser un consumidor secundario, pero justo en una pasa a ser terciario. Y como ahí cumple más de un nivel trófico, porque puede ser consumidor secundario y terciario, aunque solo coma carne, debería ser la alternativa, la letra E.
¿Está bien o no? De hecho, la pueden de hecho, también es terciario en el insectos, aves insectívoras y zorros. Sí, sí, insectos, aves insectívoras y zorros. Sí, pues también es terciario. Aquí es productor, consumidor primario, secundario. Ah, tiene dos, tiene razón. Tiene dos, se me escapó, miren, volado. Sí, debería ser la letra E. Ahora que lo estoy revisando más detalladamente, letra E. Sí, porque las aves insectívoras son consumidor secundario, ¿no? Los insectos pueden ser primarios, no, en ningún caso. Sí, pues solo son primarios. Los reptiles reciben una pura flecha, entonces tienen un solo comportamiento. En cambio, el zorro es el ambiguo, porque como tiene muchas flechitas, es a él donde hay que tratar de ubicarlo en distintas cadenas. Y ahí es donde puede variar su función. ¿Ya? Por eso siempre que tengan una figura, fíjense hacia dónde van las flechas, eso es uno, y quién recibe más flechas. ¿Ya? De hecho, lo vamos a ver con el ejercicio siguiente. No, con el subsiguiente. En cualquier pirámide ecológica, y dicen cualquiera, o sea, estamos hablando de modo general, ojo con esas definiciones. El nivel trófico de los consumidores primarios corresponde a, qué buena pregunta, porque es fácil. Es general, pues debería ser siempre así. La B. La B. Con tanta confianza, muy bien. Normalmente este tipo de ejercicios se responden con mucha confianza. ¿Ya? En cualquier pirámide ecológica, el nivel trófico de los consumidores primarios, ya, vamos, es cuestión de volver atrás, el consumidor primario siempre es un herbívoro, porque siempre dispone del nivel energético del productor, del nivel anterior. ¿Ya? Y va a pasar su energía a algún carnívoro, ahí depende qué tipo de carnívoro sea, pero en este caso el consumidor primario es herbívoro, y aquí me va a tirar un piscinazo, es herbívoro estricto. Creo que ustedes mismos lo dijeron, siempre se limita a comer pasto o a comer plantas. ¿Ya? Alternativa correcta, letra B. Los vegetales dicen por ser el primer eslabón, no, ese es productor, ya no es consumidor primario. El carnívoro por consumir algunos herbívoros, dice algunos, ¿ya? Y el carnívoro puede ser normalmente o secundario o terciario, depende ahí si es que omnívoro, por ejemplo, o carnívoro estricto en el caso del puma en el ejemplo que les di. Depredadores tope o depredadores finales, a mí me gusta más el término depredador final, por ser carnívoros especialistas, ya en ese caso solo comen carne, ¿ya? Y protozoos, da que ver, po, en ese sentido, no, po. Y los protozoos, por ser los primeros descomponedores, son descomponedores y en realidad su función es la misma a todo nivel. ¿Ya? Y por eso no son parte de una cadena, pero sí son parte de una trama, porque reciclan materia orgánica. Esa es la definición. Así que la letra es la B. Y aquí este es muy parecido, de hecho. De hecho, este es de este año. Profe, disculpe. Cuente. ¿Cuál es la diferencia entre trama y cadena? Vamos, voy a volver un poquito atrás. ¿Cuál es la diferencia entre trama y cadena? Esta es una trama. Pero si esta figura tuviera o tendría, mira, si esta figura solo se limitara a esto que estoy encerrando, es una cadena. ¿Ya? Como esta tiene varias cadenas, mira, aquí tiene una cadena, aquí tenía otra, acá tiene otra, acá tiene otra cadena, acá tiene otra cadena, muchas cadenas juntas que se superponen entre sí y se entrelazan, son una trama. Entonces la trama siempre va a ser más grande que una única cadena alimentaria. Esa es la definición. Ah, ok, gracias. Dale. Sí, hay veces que uno se enreda entre cadena y trama, porque en realidad la trama tiene varias cadenas. Así, por lo menos así lo recordaba yo, hasta el día de hoy lo recuerdo así. El siguiente esquema representa una cadena trófica constituida por 3 niveles y compuesta de especies que habitan un ecosistema terrestre. Al respecto, ¿a cuál de los siguientes tipos de organismos correspondería, la especie Z? Ya, aquí pasa lo contrario, ¿ya? Cuando ustedes vean en una cadena, en una figura, ¿ya? Primero, cuando les pregunten, por ejemplo, en el caso de un animalito o una especie que recibe muchas flechas, hay que ver cómo se comporta en distintas cadenas, porque puede ser consumidor primario, consumidor tercero. Pero también en las cadenas alimentarias, perdón, en las tramas alimentarias o en algunas cadenas que pueden tener una diversificación no tan amplia como una trama más compleja, si tienen un organismo que cede, que entrega o que sale de él muchas flechas, como por ejemplo el X que está
pasando flechas para acá, pasando flechas para el Z, ¿ya? O el UV, perdón, que de hecho el UV es el ejemplo que lo vi mal, pues, para variar. El que voy a tomar, miren, el V pasa energía a W, pasa energía a X, pasa energía a Y, pero nadie le pasa energía a él. O sea, él está generando la energía para pasarla a los siguientes niveles. Ese entonces es el productor, ya al tiro. Y lo pueden comprobar, pues miren, si este es pasto y ese es un conejo, se le está pasando energía al conejo, a la ovejita, a la vaca. Quien pasa siempre pasa energía, va a ser un productor, ¿ya? Y en este caso las flechas salen siempre de él, no recibe flechas, no le llegan flechas entrantes, ¿ya? Y ese siempre, como les digo, va a ser un productor. Por lo tanto, V es productor, ¿ya? La Z, miren, productor, consumidor primario, carnívoro, y no recibe otra flecha, así que debería ser esa. Respecto a los siguientes tipos de organismos, correspondería a la especie Z. Bacterias autótrofas, ya, si fuera una bacteria autótrofa, devolvería flecha. Mira, aquí es donde me empieza a pisar la cola. Le devolvería una flecha al productor, pero los descomponedores siempre tendría que estar recibiendo flechas de todos lados también, porque él descompone materia. Ya normalmente en las tramas alimentarias los descomponedores no figuran porque me generan ese descalabro, ese desequilibrio, ¿ya? Así que en ese sentido la flecha, como lo que significa es un traspaso energético, el descomponedor no está traspasando energía al productor, no figura o normalmente no figuran, ¿ya? Así que las bacterias normalmente nunca aparecen, es raro que se vean. Así que la A, la vamos a descartar. La B me pusieron la letra D de los chicos aquí en la alternativa. ¿Es un carnívoro? Sí, o sea, lo más seguro es que sea un carnívoro, porque si este es un productor, este es un consumidor primario, y este vendría a ser forzosamente un consumidor secundario y solamente se alimenta de X. O sea, aquí podría estar este ejemplo que yo he dado todas estas clases: pasto, conejo, zorro. Y la Z de zorro, me decían. Aquí podría tener pasto, vacas, pastos, ovejas, aunque las ovejas no comen, no, así que no puede ser en ese caso. Miren, en este caso W es omnívoro, porque recibe energía del pasto y recibe energía de X, ¿ya? Que a su vez recibe energía del pasto también, ¿ya? Así que en este caso no podría ser una oveja, a menos que sea una oveja carnívora, pero no existe. El W sería un omnívoro, ¿ya? Porque es consumidor primario y secundario a la vez, ¿ya? Así que en ese caso la alternativa correcta, muy bien, es la letra D de dedo. Es un carnívoro. ¿Están aplicados hoy día? Bueno, digo, toda esta semana han estado bien aplicados. En las células de una hoja, los pigmentos fotosensibles se localizan en esta materia fotosíntesis que es tan específica. Para que se den cuenta que así son de específicos los ejercicios. Esto fue del 2018, de la admisión 2019. Flautas. Ya. ¿Qué voy a descartar? Mira, voy a descartar, que a mí me gusta descartar. La membrana plasmática no es, porque dice que es la célula de una hoja. Si esto fuera una bacteria, la membrana es cierta, ¿ya? Eso es nada más que para enredarlo, pero no. Descartar la membrana plasmática en las células vegetales, los pigmentos no se encuentran en la membrana. Hay bacterias que hacen fotosíntesis y ellas sí son capaces de hacerlo a través de la membrana porque tienen los pigmentos metidos en la membrana, ¿ya? Pero son las bacterias. Y aquí me dice que es una hoja, no es una bacteria. Así que por eso descártela. La pared celular, si tiene una coloración es porque tiene células. De hecho, la pared celular, sinceramente, no tiene color, ¿ya? El papel ¿de qué color es? Blanco, porque la celulosa es blanca, es como el almidón. Así que no tiene una coloración. De hecho, técnicamente la celulosa es media transparente. Y lo que se trasluce es el color de la célula o del cloroplasto a través de la pared celular. Así que la pared celular no tiene coloración alguna. Y aquí nos vamos, pues. O la matriz del cloroplasto, y aquí me gusta hacer anotaciones porque la matriz del cloroplasto es lo que se conoce como estroma, que fue lo que yo les dije que es el citoplasma del cloroplasto, ¿ya? Así que la matriz del cloroplasto no tiene pigmentos, de hecho es oscura, y por eso ahí ocurre la fase oscura, donde no se requiere un pigmento para la fijación de la luz solar. Así que la C tampoco es. A ver, veamos que me llegaron un par de respuestas. A ver si es o no es. ¿Es o no es? Una de las respuestas de las que me llegaron es correcta.
y la otra no lo es. Vamos a explicar al tiro. La membrana externa del cloroplasto es como la membrana plasmática del cloroplasto. Tampoco tiene los pigmentos. ¿Dónde están almacenados los pigmentos? En los tilacoides. Los tilacoides son de color verde y ahí, entre medio de estas como moneditas, se encuentra la clorofila, que es la que va a absorber el espectro lumínico. Ya, miren, voy a volver para atrás. Voy a volver para atrás. Ahí sí. Voy a volver al cloroplasto. ¿Tenía un cloroplasto? No tenía un cloroplasto, pero mostré la fase clara. Ahí está. La fase luminosa. Aquí está cada una de estas moneditas, ¿ya? Son los tilacoides, y por eso, si se dan cuenta, se ve de color verde, porque ahí adentro está almacenado la clorofila. Y aquí es donde se absorbe el espectro lumínico. Aquí se absorbe la luz, ¿ya? La luz rompe la molécula de agua y genera la fase clara, ¿ya? Que es la que técnicamente definimos como la fotólisis. La fase oscura, ocurre en el citoplasma del cloroplasto, en el estroma. Y el estroma no tiene fotopigmentos, no tiene los pigmentos almacenados ahí, ¿ya? Por lo tanto, los pigmentos de la fase clara están en los tilacoides o en el estroma, porque después de todo, en la grana, porque la grana es el conjunto de tilacoides. Ahí sí, para que no se me enreden, porque si yo me enredo, imagínense usted. Volvamos a dónde estaba yo, aquí estaba. La alternativa es la letra D. Muy bien, ahí ¿quién me dio la letra D? ¿Podía haber sido la membrana externa del cloroplasto? Sí, podía haber generado la duda precisamente porque es el cloroplasto quien almacena los pigmentos. Y ahí está la conformación del cloroplasto, miren. Vamos a borrar. Los cloroplastos son organelos abundantes, sí, en los de las hojas. Van a encontrar entre 50 y 60 por célula de la hoja, en realidad, porque ahí es donde principalmente van a estar los cloroplastos. Si se dan cuenta, el tallo no es de color verde, o no todos los tallos son verdes, porque ahí no hay muchos cloroplastos, ¿ya? Donde se produce la fotosíntesis, distinguiéndose las membranas tilacoidales, en las que se encuentran los fotosistemas 1 y 2, ¿dónde se almacenan? Tenía que haberle puesto, ¿dónde se almacenan los pigmentos? Que en este caso es la clorofila. Aquí adentro está la clorofila para absorber la luz solar. Todo esto es una grana. Cada unidad, como pueden ver, cada fichita que se ve desde afuera son los tilacoides. Entonces, varios tilacoides conforman una grana, ¿ya? Y es aquí, como les digo, donde se almacena la clorofila, y es aquí donde ocurre la fase clara. Miren, estroma apunta, si lo ven bien, a la nada, a este vacío. En realidad no es un vacío, es un líquido que está en el interior del cloroplasto y que vendría a ser muy similar al citoplasma del cloroplasto, ¿ya? No se habla de citoplasma para no enredarse con el citoplasma de la célula vegetal, ¿ya? Así que se le denomina estroma. Ahí se pueden ver las dos membranas, y estas membranas lo único que hacen es permitir el flujo iónico, ya, como una membrana plasmática. En ningún caso hacen o son partícipes de la fotosíntesis como tal, ¿ya? La fotosíntesis solo la hace la grana con sus tilacoides y el citoplasma, ¿ya? Que en este caso vendría a ser el estroma. No olvidar entonces que ese espacio interno, el vacío por así decirlo, este medio interno del cloroplasto es el estroma, y ahí ocurre la fase oscura, ¿ya? Si se acordaban de eso, salía al tiro la respuesta. Si es el problema que tienen la etapa de la fotosíntesis, que yo tengo que manejar muchos datos, y esos datos están muy relacionados unos con otros. Cuando consigo ensamblar ese puzzle, lo más seguro es que la pregunta, por muy cortita que sea, la saque rápido, ¿ya? Letra D. Vámonos con la siguiente. Ahí está. Se las dejo ahí. Me quedan dos, esta y otra más. Si como producto de una actividad industrial metales pesados llegan hasta el mar, no sé dónde habré escuchado eso. ¿En cuál de estos organismos se presenta la mayor concentración de estos metales? Aquí ocurre un fenómeno de bioacumulación y siempre se comporta de la misma forma, así que es súper fácil de aprender. Yo. Dale. Viendo por cadena trófica son las gaviotas, porque son las que más acumulan en general. Justamente, esa es la respuesta. Justamente ocurre eso. ¿Por qué ocurre eso? Veámoslo al tiro. Bueno, la bioacumulación, la letra E, muy bien, muy bien. Siempre miren, para que a general, la bioacumulación siempre afecta a los depredadores finales, ¿ya? En este caso,
el fitoplancton es el productor, el zooplancton es el consumidor primario, los peces y los moluscos puede que sean los consumidores secundarios y las gaviotas que comen moluscos y peces van a ser los depredadores finales, ¿ya? No lo ordena, nunca les van a entregar la secuencia ordenada. Ya eso el DEMRE también lo hace de esa forma. Claro, no tendría ni un brillo que le colocaran fitoplancton, zooplancton, moluscos, peces y gaviota al final. Ya estaría ordenado. Si se dan cuenta, nunca se nos van a entregar de esa forma porque capaz que se lo respondan más adelante o le respondan una pregunta más adelante de esa manera. Aquí está. ¿Ya? Esto no ocurrió con los metales pesados, ocurrió con una toxina que es soluble en agua que se llama DDT, pero el fenómeno es el mismo, ya con los metales pesados pasa exactamente lo mismo. El mercurio, por ejemplo, el plomo, ya que son como los casos más estudiados. Cuando ocurre bioacumulación, en la cadena alimentaria yo estoy afectando el medio, en este caso el medio marino, también puede ser el medio terrestre o el medio atmosférico, ya el aire. Los que se van a afectar primero son los productores, porque son los que viven en este medio y son los que se encuentran en mayor número. Como ocurre un fenómeno de bioacumulación, acumulación biológica, se está acumulando progresivamente este desecho, esta toxina o este metal pesado y los seres vivos no lo degradan, lo almacenan en sus tejidos. Entonces, la alga y las plantas, o las microalgas y las plantas, son capaces de almacenarlo. No son capaces de fijarlo, romperlo y degradarlo, ¿ya? Cuando los consumidores primarios se comen a los productores o a los niveles más bajos de la cadena, progresivamente van comiendo concentraciones muy chiquititas, ya de la toxina, el metal pesado, etc. Pero no lo degradan y lo van acumulando en su tejido adiposo, particularmente en el adiposo, porque ahí es donde se disuelve, ¿ya? O ahí se almacena. Cuando viene otro consumidor y se come a estos que ya están contaminados, tampoco reciben una concentración tan alta. Es una concentración un poco más grande que la que recibieron los consumidores primarios, pero no lo suficiente para matarlos, ¿ya? Y como no los mata, la van reservando, la van acumulando. Y como no, tampoco comen un solo pescado para vivir, no se contaminan una pura vez. Viven con esta contaminación de forma continua. Cuando llega el depredador final, como en este caso una garza, o en el caso anterior una gaviota, la gaviota o el consumidor final, al depredar a este animal que ha acumulado una bomba de toxinas, posiblemente con uno no le pase nada, pero cuando se coma el segundo en su vida, que tiene que comer para vivir, lo más seguro es que se termine muriendo o afectando directamente. ¿Ya? O sea, la toxina va moviéndose por las cadenas alimentarias y se va amplificando. Entonces se genera una pirámide invertida, ¿ya? Donde el productor no se ve afectado porque la concentración es muy baja, pero cada vez que voy subiendo en el nivel trófico, voy recibiendo o acumulando la toxina o el metal pesado. De tal manera que el último eslabón es el que se ve más afectado, producto de que come una bomba de sustancia nociva, ¿ya? De hecho, aquí se ve, en alga y planta el DDT que en estudio era de 0,04, ínfimo, no lo ha afectado. En peces herbívoros es de 0,2 a 1,2 partes por mil, o partes por millón, ahí depende, puede que sea partes por millón. Es una concentración muy, pero muy baja. Pero miren, empieza progresivamente a ser cada vez más grande. Y lógicamente aquí las aves y otros animales que se pueden alimentar de estos peces, ¿ya? Que son los peces carnívoros, van a recibir una concentración mucho más grande producto del fenómeno de bioacumulación. ¿Qué nivel trófico presenta mayor cantidad del contaminante? El consumidor secundario, perdón, sí, el consumidor secundario, y el terciario o depredador va a ser el que se va a ver, o el final va a ser el que se va a ver afectado, ¿ya? ¿Cómo afecta al humano la bioacumulación? Súper simple. Y de hecho, el DDT se descubrió en Norteamérica. Y cómo daña el mercurio, ya se estudió en Japón, porque ellos eran los que consumían, no tenían mayor cantidad de peces afectados con mercurio. Y el atún es quien más fija mercurio, y el único que se come a tremendo pescado, que es el atún, es el ser humano. Entonces el ser humano, como es en muchos casos parte final de algunos eslabones, ¿ya? O de algunas cadenas alimentarias, él se come la bomba de desechos que posiblemente fue producto de su propia intervención. Así que eso es lo que se conoce como justicia poética nomás. Lamentablemente puede afectar a gente inocente, ese ya es otro tema.
¿ya? Así que ahí lamentablemente muchas veces no hay un tratamiento, es cuando me coloco alegón, no hay un tratamiento adecuado de ciertas toxinas y nosotros que somos un pueblo minero, ¿ya? Lamentablemente botamos al mar un montón de metales pesados en los relaves mineros y esto puede generar este fenómeno. ¿Ya? Por eso es que las personas que viven en el norte tienen problemas con el agua, se enferman fácilmente porque están expuestos al fenómeno de bioacumulación. ¿Ya? Por eso la letra es la E. Siempre en la bioacumulación, siempre es un metal pesado, una toxina liposoluble, etc. También puede ser un pesticida, ¿ya? Estos metales pesados siempre afectan al consumidor final. Entonces, cuando ustedes le hablen de metales pesados, váyanse al tiro a la parte final de la cadena alimentaria, ¿ya? Esos son los que reciben la mayor concentración. Y último ejercicio de la tarde. Último ejercicio de la tarde. ¿Qué hora es? No tuvimos un buen rato. Bueno, yo dije que íbamos a pasarnos un poquito a las 6. Durante el invierno, un investigador evalúa una población de ratones que habita una isla de, no sé qué es eso, 10.000 metros cuadrados. 10.000 no es una hectárea, parece. Ubicada en el centro de un río, habitada por 200 individuos. Al verano siguiente vuelve a visitar el islote que, producto de la crecida del río, ha disminuido su superficie. Claro, al aumentar el río se disminuyó la superficie de tierra disponible. A la mitad. ¿Ya? Ojo con eso, a 500 metros cuadrados. Encontrándose que la población de ratones, la población de ratones era de 190, casi no disminuyó, pues disminuyó muy poco. En base a estos resultados, es correcto concluir que ha aumentado la... Qué buena pregunta, porque no es tan difícil, creo yo. Es la densidad. Ya me llegó aquí en el chat la respuesta correcta, por cierto. ¿Por qué se afectó la densidad, Luca? Porque aunque la población apenas disminuyó, lo que sí disminuyó mucho es la hectárea la superficie. Se puede poblar. Claro. Justamente, entonces se ve afectada la densidad. Ya, ahora, ¿cómo se afecta la densidad? Si se ve hay un mayor aumento de densidad o una disminución de la densidad, no lo sabemos, pero en cierta forma aquí debería haberse aumentado la densidad. De hecho debería haber aumentado porque se mantiene el número de ratones, como dijiste tú, pero la superficie es la que se redujo a la mitad. Entonces posiblemente, si yo quisiera complementar este ejercicio, aquí va a haber mayor competencia porque hay menor superficie disponible, ¿ya? Pero sí, pues, pese a cualquier adición, efectivamente la alternativa correcta es la letra B. No puede ser la abundancia, porque si fuera abundancia, el número de ratones habría disminuido abruptamente o habría aumentado abruptamente, ¿ya? Y eso lógicamente no se da, se mantiene prácticamente constante. ¿Ya? De 200 a 190, aquí cuando el matemático se agarra con el biólogo, para el biólogo este número es el mismo prácticamente. El matemático no, pues hay 10 unidades menos. ¿Ya? La densidad es la alternativa correcta. La natalidad no lo sabemos, no sabemos qué es lo que pasó con la natalidad de los ratones. En ningún momento dice que los ratones tienen más espacio para nidificar, por ejemplo, o que han tenido mayor actos copulatorios y tenido más ratoncitos. No, tampoco lo dice. Tampoco dice que vino una peste o algo que los disminuyó en número, y tampoco está indicando eso que les dije yo. Se afectó la competencia, hay mayor cantidad de recursos disponibles, por ende la sobrevivencia tampoco podría determinarla. Entonces, la C, la D y la E no son concluyentes. Me falta información para poder determinarlos. Y por eso es que la letra es la letra B. Muy, pero muy buena. Ahí les coloqué. No sé por qué les coloqué, lo dejé. Yo creo que tengo que haberlo puesto o haberlo corrido porque fui moviendo los ejercicios mientras los fui armando. Muy bien, chiquillos, espero que descansen hoy día. Ahí en el caso de la Agustina, vaya a mirar el partido del Colo nomás. Ahí vean qué es lo que pasa. Un gusto hacerle clase este año, un honor diría yo. Fueron los más constantes, ya estuvieron en todas, prácticamente en todas. Es que no es el 90%, fue el 89%, estuvieron prácticamente en todo. Espero que les vaya muy bien. No se pongan nerviosos. Yo creo que este es el clásico cliché que le van a decir los profes o que le dijeron mis otros colegas: la prueba, su vida no se juega con la prueba, ¿ya? Si no les va bien como ustedes quieren, recuerden que pueden repetirla. Y la ventaja que tienen ustedes es que la pueden repetir en invierno, ¿ya? Ya no tienen que esperar un año entero, ¿ya? Acuérdense lo que dijo el DEMRE este año. Así es que todo el éxito posible, yo sé que les va a ir muy bien, me lo han demostrado en clases que sé que les va a ir muy bien, y el premio a su constancia nomás.
¿ya? Un abrazo enorme, que descansen hoy día y que estén lo más repuestos, reponidos, le iba a decir yo, repuestos posible, ¿ya? Ya, chiquillos, descansen nomás y un abrazo, un gusto hacerles clases esta temporada. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. Agustina. Chao, Que Luca. esté bien. Gracias por todo. Chao, profe. Chao, Diego. por Gracias a ustedes. todo. Felices fiestas. Igualmente, que lo pasen muy bien en las fiestas navideñas de los diciembres. Chao, Diego. Chao, profe.